palabra es la luz que me guía. Seguiré tus pasos cada día. Usted está en un tiempo de revelación y palabra de Dios. Usted está en camino a la excelencia. Seguiré el camino, Jesús, hacia la excelencia. Y vamos a Génesis capítulo 25, verso 21. Y dice así la palabra de Dios. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de 60 años cuando ella los dio a luz. Que Dios añada bendición a su palabra. Puede sentarse, linda iglesia, y he titulado la predicación de esta mañana, El engaño de Jacob. Diga conmigo, el engaño de Jacob. Creo que ayer o antier hablábamos en una reunión donde se resaltaba la realidad que vivimos todas las familias, y es que ninguna familia es perfecta. Todas las familias tienen sus cosas buenas y otras no tan buenas, y también hay familias que tienen situaciones que se mantienen dentro de la intimidad de la casa, que nadie queremos que se entere. Creo que eso pasa en todas las familias. Sin embargo, la palabra de Dios me brinda aquí un ejemplo de una familia de la Biblia, de las familias que nosotros tomamos como referente en la fe, pero que podemos catalogarla como una familia disfuncional. Y la palabra disfuncional es que no funciona bien, disfuncional. Son estas familias que Dios tiene tratos con ellos, pero surgen un sinnúmero de dinámicas y de cosas que las podemos encontrar en la Biblia cuando la escudriñamos con cuidado, que no nos sirven solo para enterarnos de una intimidad de una familia de la Biblia, sino que sirven como referentes acerca de qué hacer y qué no hacer. También nos sirven como una manera de modelar nuestro carácter. Porque déjeme decirle que la razón por la cual usted está aquí, participa de un discipulado activo, no es escuchar historias y llenarse de conocimientos, sino que su carácter sea transformado. La palabra dice que Moisés estuvo con Dios 40 días y 40 noches. Y cuando regresó al pueblo, él no se daba cuenta, pero pasó algo que él no se daba cuenta, y era que el encuentro con Dios había cambiado su rostro, y su rostro era luminiscente, era como una lámpara que resplandecía, y todo el mundo se impactó ante eso, pero él no se daba cuenta. Pasar tiempo con Dios, tal vez tú no sientes algo como un impacto, como una inyección o una medicina que siente los efectos así dramáticos,
Pero sí déjame decirte que cuando Dios trabaja contigo y has tenido un encuentro con Dios, los que te conocen sabrán que algo ha pasado. Tu rostro será diferente y tal vez aunque tú digas yo soy la misma persona, no eres la misma persona. Un encuentro con Dios lo cambia todo y la gente lo puede ver. Pero en esta historia, lo primero que yo quiero que usted vea, para entrar en contexto, porque cuando vamos a hablar un poco de Rebeca en el día de hoy, aquí esta historia tiene varios personajes. Tiene a Jacob, tiene a Esaú, tiene a Rebeca y tiene al viejito Isaac. Hay 4 personajes que salen a la luz acá y todos tienen bastante relevancia y todos podemos extraer tremendas lecciones de ellos. Pero yo quiero comenzar esta enseñanza con algo que comienza con Rebeca. Rebeca, de hecho, si usted ha leído uno de los libros que Dios me permitió escribir, Rebeca es una mujer que tiene unas actitudes serviciales envidiables. Todos deberíamos desear ser como Rebeca en cuanto a servicio. Incluso esa actitud servicial fue lo que trajo el cumplimiento de la señal que Eliezer, el criado de Abraham, dijo: la mujer que haga estas cosas será la escogida. Y todo eso se cumple en la vida de Rebeca. Rebeca es escogida por Dios. Rebeca tiene actitudes de Dios. Pero la palabra nos da esa capacidad de, cuando la estudiamos a profundidad, nos podemos dar cuenta cómo una persona dotado de actitudes y comportamientos y frutos que vienen de Dios, esa misma persona en otro aspecto de su vida es incompleto y es defectuoso. La misma persona. Es como nosotros, como usted, como yo. Usted puede ser sumamente generoso. Eso es una virtud. Pero puede ser que seas un grosero y una persona maleducada a pesar de ser generoso. Estamos hablando de la misma persona que tiene una gran actitud, pero esa misma persona tiene otra muy mala actitud que también debe ser corregida. El hecho de ser generoso no disculpa tu grosería. Y quiero que usted entienda que en el caso de Rebeca, Rebeca es una mujer que cuando hablamos de servicio, Rebeca debe estar en primer nivel, primer orden. Una mujer extremadamente servicial. Pero también veremos a Rebeca en un aspecto muy poco mencionado, pero que también es de vital importancia para nuestra formación. Y es que dice la palabra que Rebeca era estéril. Aquí se repite la historia de Saraí. Saraí no podía concebir y se embarazó a los 90 y pico de años, se embaraza de Isaac. Ahora, la mujer que Dios escoge, la mujer que Dios selecciona, resulta que es estéril también. Y la primera lección que podemos aprender acá es que habrán ocasiones donde parece que Dios escogió mal o que lo que Dios te dio no sirve. Y por lo tanto, aquí no ocurre lo que ocurrió con la familia de Abraham. Cuando la situación surgió de la esterilidad, ¿qué le dijo Saraí? Ahí está la criada, ten hijos y los voy a inscribir a nombre mío. Y buscaron un plan para tener familia, pero no como Dios lo había dicho. En el caso de Isaac, Isaac no busca una criada para levantar descendencia. Isaac, dice la Biblia, oró a Dios porque se dio cuenta que año iba, año venía. Él tiene una promesa de multitudes de gentes, pero su mujer, la que Dios le dio, no tiene hijos. Hay un problema acá. Y la Biblia dice que cuando Isaac ve esto, oró a Dios fervientemente por su mujer. Y por causa de la oración de Isaac, el vientre de Rebeca cobra vida y puede tener hijos. Y se embaraza de 2 criaturas. No habían sonogramas ni nada de eso. Ella no sabe lo que está ocurriendo en su vientre. Pero el embarazo le pegó muy duro. Primero era que se afligía por no poder concebir.
ahora concibe y ahora está afligida al tal punto que menosprecia hasta su vida. Dice la palabra que ella dijo en 2 ocasiones, en el verso que acabo de leer, en 2 ocasiones, ¿para qué yo quiero la vida así? Hay gente que pide y ruega por cosas y están afligidos porque no las tienen, pero cuando las tienen comienzan a quejarse por tener la responsabilidad ahora de lo que Dios le dio por causa de una petición. Aprendamos a ser agradecidos. Aprendamos a vernos privilegiados. Quería familia, ahora tiene familia. Pues entonces no ande menospreciando a su familia y deseando no tenerla. Porque cuando no tenías, bastante que lloraste por una. Aprendamos la primera lección de esta mañana. ¿Alguien puede darle la gloria a Dios en el día de hoy? Rebeca parece que no está conforme con su vida. 2 veces dice, ¿para qué quiero yo la vida? Por causa de, ahora está embarazada y está molesta. Había una tremenda situación en su vientre. Y ella dice que ella consulta a Dios acerca, bueno, ¿qué es lo que está pasando conmigo? Las amigas mías no les pasa esto. Y como no había manera de hacerle exámenes ni nada, ella le consulta a Dios. Y Dios le dice, lo que pasa contigo es que dentro de ti hay 2 naciones que compiten una contra la otra. Y le declara cosas acerca de su embarazo. Le dice, ¿sabes qué? 2 naciones hay. Y dentro de ti hay 2 pueblos que rivalizarán. Pero dice la palabra también que Dios le dijo, pero también hay un detalle, y es que dentro de ti, en los hijos que tienes dentro de ti, pasará algo nunca antes visto. Y es que el mayor servirá al menor. Ante todo esto, aquí vemos el primer defecto de Rebeca. Uno de los primeros defectos que vamos a destacar de ese carácter de esa mujer. Porque Rebeca no concibe porque ella tomó píldoras, tomó estrógeno, tomó un tratamiento con el ginecólogo. Rebeca concibe porque Isaac oró a Dios y Dios oyó la oración de Isaac. Pero ahora ella recibe una revelación acerca de los hijos que tiene en su vientre. Pero ella nunca le dice a Isaac lo que Dios le ha hablado y se lo reserva para ella porque ella tiene un plan con eso. No se ha preguntado cómo es que una mujer tiene tal experiencia donde Dios le habla y le habla acerca del futuro de unos hijos y ella no le comparte la información a la persona que la ministró para que ella pudiera quedar embarazada. Segunda lección de Rebeca. Hay gente que usted ha sido el instrumento para un montón de privilegios y de bendiciones que tienen, pero desgraciadamente ocultan información acerca de lo mismo que recibieron por causa de una intervención tuya. No sé si usted me entendió o no me entendió, pero yo creo que para el buen entendedor con pocas palabras basta. Rebeca concibió por causa de la consagración y la bendición de su marido, pero ahora ella se guarda informaciones que se supone que el hombre de Dios debía saber. Este mensaje es para que usted lo analice, lo disfrute. Me dijo alguien que lo va a volver a ver, porque ya empecé con esto, la primera reunión, que lo va a ver de nuevo, porque aquí usted se puede perder en el espacio si no pone atención. La Biblia dice que nacen los hijos y Rebeca se guarda toda esta información. Ella sabe todo esto. Ella tiene una revelación del futuro de los hijos. Sin embargo, Isaac no tiene esa revelación, pero Isaac es el hombre de la bendición. Él es el que tiene el poder para bendecir, pero Rebeca tiene la revelación de lo que Dios quiere hacer. Y no hay nada más peligroso en la vida
que alguien que tenga bendición, pero que no tenga visión. Porque puedes terminar bendiciendo a la gente equivocada, empoderando al equivocado, y eso traerá consecuencias funestas en cualquier renglón de la vida donde usted lo quiera ver. Sin embargo, llega el momento que crecen los muchachos y ocurre algo que nadie ve. Que ocurre, dice la palabra, que hay otro problema que se ve en Rebeca y en Isaac, que por eso decimos que es una familia disfuncional, es que como Rebeca ya sabe lo que hay con el hijo menor, lo abraza y lo prefiere en comparación con el mayor. Mientras que el hijo mayor es cazador, es atlético, es un tipo así como bien entrón y le entra todo y es cazador y el papá Isaac prefería al mayor porque todo el tiempo le traía comida, le cazaba, le hacía comidas y platillos especiales al papá, y por eso el papá prefería a su hijo mayor Esaú. Pero la mamá agarró a Jacob y lo protegió de tal modo que dice la palabra que Esaú era hombre del campo, cazador, pero al mismo tiempo Jacob era hombre quieto que habitaba en tiendas. Es como la versión de lo que hoy uno por ahí suele llamar un mama's boy. Por un lado tenemos a uno que se faja ya con los animales, pelea, caza, pela a los animales, es un hombre de campo, como atlético, rudo. Y el otro hermano es un nene de mami. Porque mami sabe lo que hay con él. ¿Me va siguiendo? Entonces eso generó una división dentro de la familia. En la familia no deben haber preferencias. Hay hijos que satisfacen más que otros. Hay hijos más exitosos que otros. Y hay hijos que tienen más detalles con uno que otros. Pero lo que no puede haber en un hogar es la acepción de personas y el relegar a uno por causa del otro. Porque en esto, usted va a ver lo que va a generar todo esto. Usted lo que ocupa es tiempo para escucharme. Porque usted va a salir bien bendecido y bien aleccionado en el día de hoy. Porque la palabra no solamente está para contarnos historias emocionantes. La palabra está para darnos lecciones de vida. Para que usted no las repita en su entorno, en su ciclo, en su familia. Y un bendito día, dice la palabra que Jacob preparó un guisado de lentejas con un olor de aquellos. Una cosa tremenda. Y en ese momento llega su hermano muerto del hambre y le dice: hermano mío, dame de ese guiso. Y Jacob le dice: no te doy, te lo vendo. Ajá, ¿y cuál es el precio? No, yo no quiero dinero tuyo. Yo lo que quiero es que tú me vendas hoy tu primogenitura, tu derecho de hijo mayor, y yo te doy el guiso. La respuesta de Esaú es: pues claro, yo te la vendo total. ¿Para qué me sirve esta primogenitura si yo me voy a morir? Esto no me va a servir de nada. Obviamente se sabía el valor de la primogenitura. Pero yo quiero que usted me oiga, porque es que aquí hay un juego de astucias y de manipulaciones, que la gente piensa que pueden hacer cosas y manipular cosas al antojo, pero se olvidan de algo, que Dios es testigo de nuestras acciones y de nuestras reuniones privadas. Porque cuando llegó la hora ya me voy a adelantar un poco, llegó la hora de que Isaac va a bendecir, Esaú sí quiso la bendición. Pero lo que Esaú está diciendo es: este hermano mío es un tonto, porque total el que bendice es el viejo. Yo soy el preferido del viejo, Isaac, mi papá, y yo me voy a comer el guiso, y total la primogenitura no se la van a dar a él, me la van a dar a mí.
Él piensa que son esa gente que de tan listos que quieren ser, son como el pez, mueren por la boca. ¿Qué dice él? Están ellos dos solos, no hay notario, no hay abogado, no se firmó documento, dos hermanos en un monte por allá. Yo te vendo mi primogenitura. Cuando fuera Jacob a reclamar que yo no sé de qué tú hablas. Papá, este hermano está loco y el papá me prefiere a mí. O sea, Esaú dice, este hermano mío es un tonto. Pero lo que él ignora es que Dios vio, que Dios oyó y que Dios dijo, por tu propia boca has confesado tu destino. Año va, año viene, y llega un momento en el cual dice la palabra que Rebeca tiene otra actitud que la vamos a ver en dos ocasiones. Rebeca es de esas personas que le gusta estar oyendo atrás de las puertas. Porque Rebeca siempre andaba con el oído parado, con la oreja parada. Y Rebeca escuchó cuando Isaac le dice a Esaú, mira, mijo, yo siento la muerte cerca. Ve a cazar un animal como a mí me gusta, prepárame un guiso como a mí me gusta, me lo traes para que yo coma y después te suelte la bendición y tú recibas la bendición de la primogenitura, no sea que me agarre la muerte y no me dé tiempo. Esaú oye esas palabras y se va a cazar ese día con más ganas que nunca. Pero como Rebeca está oyendo detrás de la puerta, y Rebeca es una mujer que trabaja por debajo de agua, Rebeca es manipuladora, Rebeca es oportunista y Rebeca también es una excelente confeccionadora de estrategias para conseguir lo que ella quiere. Es manipuladora, véanlo en la Biblia. Es una mujer que muestra actitudes manipuladoras todo el tiempo, pero que no se va a quedar sin las consecuencias de tal acción. Porque todo el que intenta obtener las cosas de Dios por medio de manipulación quedará decepcionado, porque nunca la manipulación ni el engaño son elevadores que te conducen a lo que Dios te quiere dar. Solamente tú puedes llegar a donde Dios te va a llevar por medio y a través de grandes procesos de la vida. ¿Alguien puede alabar a Dios en el día de hoy? Aleluya. Mire qué valor el de Rebeca. Rebeca llama a su hijo preferido, Jacob, y Jacob ha escuchado esto, pero yo quiero que seas tú. Tal vez le contó la experiencia que ella tuvo cuando él estaba en su vientre. Eres tú el hombre, no es él. Y prepararon un plan y le dijo, vete y búscame 2 cabritos de los que estaban ahí. Mire qué ironía, en la casa había, porque fueron a buscar en el corral animales que sacrificaron 2 animales. Y dijo, yo le prepararé a tu padre la comida, el guiso, como a él le gusta. Yo le conozco los gustos a tu padre. No te preocupes, esto va bien. Jacob sabía cocinar, pero la que le conocía el gusto al viejito Isaac era la mujer. Dijo, yo le haré el guiso como a él le gusta, como si lo hubieses hecho tú. Hay que tener cuidado con la gente que conoce tus gustos y tus preferencias. Tenga cuidado con confesar sus gustos y preferencias delante de la gente equivocada, porque la gente usa tus gustos, tus preferencias para manipularte. Pero Jacob, por eso que digo que Rebeca es bien manipuladora. Y todo lo que vemos de Jacob después, durante y después de esto, las cosas, las astucias, las mañas y todas las cosas que Jacob manifestó son el resultado de la influencia de su madre. Su madre era engañadora y manipuladora y Jacob también lo era. Aprendió todo de su mamá. Por eso muchos de nosotros venimos a los caminos del Señor y no todos tuvieron padres
ilustres y aprendimos un montón de cosas negativas de nuestros padres, que cuando venimos al reino nos damos cuenta de que eso no va acá y hay que una reprogramación de valores, de ideas, de conceptos, porque tú no puedes seguir repitiendo el mismo patrón que tus padres, tu madre, tus familiares inmediatos te inculcaron como si fueran virtudes. Cuando llegas a la iglesia te das cuenta por el discipulado que todas esas supuestas virtudes o cosas que te enseñó tu papá, tu mamá, tu tío, no encajan para nada dentro de lo que Dios nos pide y que hay que hacer un discipulado, una transformación, una renovación del entendimiento hasta que se manifieste en nosotros la mente de Cristo. ¿Cuántos quieren la mente de Cristo en el día de hoy? Dice la Biblia que la mamá fue y buscó los preciosos vestidos de Esaú, los mejores vestidos, y se los colocó a Jacob. ¿Qué quiere decir? Que estos dos hermanos eran bien diferentes el uno del otro, no solamente en apariencia, porque uno era bien velludo, el otro era lampiño. Eran diferentes en las preferencias, los pasatiempos, su forma de ser, pero también eran diferentes en la forma de vestir, porque la mamá fue y le buscó las ropas de su hermano para que el padre sintiera el olor de su hermano y sintiera al tacto, este es el vestido que yo le compré, tal vez, por decir algo. Un engaño. Esto lo está haciendo una mujer, y quiero remontarme al inicio, una mujer escogida por Dios, pero que no supo trabajar con ciertos aspectos de su carácter que se parece a la vida de muchos de nosotros. Todos los que están aquí son escogidos de Dios. Pero el problema está en que nuestro carácter, algunos o algunas áreas de nuestro carácter, no le permitimos a Dios que las toque de ninguna manera. Y cuando usted mira la Escritura, usted necesita exponer su corazón y decir: la verdad que yo he sido bien manipulador, bien engañador, y bien todo eso que usted está pensando y lo que me faltó por decir. Pero sin embargo usted necesita en el día de hoy decirle: Señor, esas cosas no te glorifican y yo quiero que tú saques eso de mi vida para siempre por medio y a través de tu palabra. Ante todo esto, la madre planifica todo, pero mamá, hay un problema acá. Es que mi hermano es velludo, yo soy lampiño y aquí me van a descubrir inmediatamente porque Isaac no ve, Isaac ha perdido la visión. Es un hombre con bendición sin visión, que si lo aplicamos a lo espiritual también tiene su aplicación. Gente con mucha bendición pero sin visión. La Biblia dice que la madre Rebeca tenía una solución para todo. Porque el que tiene espíritu engañoso, para todo tiene una excusa, para todo tiene un argumento y para todo tiene un remedio para conseguir lo que quiere. No te preocupes, que en esto también tu madre ha pensado. Vamos a tomar las pieles de los animales y te las vamos a colocar en las manos y en el área del cuello, para que cuando tu padre te palpe, sienta pelo y se termine de convencer. No, es que Rebeca todo lo planifica. Ella se cree más astuta que nadie. Nosotros vamos a hacer esto y todo esto va a salir bien. Pero hay algo que marca esta palabra que a mí me impactó bastante. Porque Jacob tiene miedo. Jacob dice: esto no pinta bien, mamá. Si mi papá se da cuenta de esto, yo voy a buscar bendición. Y en lugar de yo recibir una bendición, me van a maldecir. Porque la honra a los padres implica no engañar a los padres. Entonces, aquí yo quiero hacer un paréntesis. Porque usted seguramente ha leído y escuchado esta historia anteriormente. Y alguien no vaya a creer equivocadamente que todo lo que hizo Rebeca para colocar a su hijo donde ella quería fueron canales que Dios usó para eso. Porque lo que coloca a Jacob
en el lugar donde Dios lo colocó. No fueron las mañas ni las trampas que ella hizo, sino los procesos a los cuales Dios procesó a Jacob hasta convertirlo en el hombre que Él quiso que fuera. El engaño nunca es un elevador que te permite crecer y ser promocionado. El que Dios va a promocionar, el que Dios va a hacer crecer, lo va a hacer crecer conforme a los procesos que Dios da y no conforme a las astucias de los seres humanos y a las mañas de los seres humanos. Alguien reciba esto en el nombre poderoso de Jesús. Porque siempre hay quien cree y dice, bueno, pues seamos como Rebeca, hagamos trampa, estafemos a quien haya que estafar, porque Rebeca y Jacob estafaron al viejo Isaac, porque no podía ver, lo estafaron. Y pensamos que por esa estafa Jacob fue bendecido. Jacob no fue bendecido por esa estafa, porque desde el vientre ya Dios lo había seleccionado. ¿Qué te quiero decir? Dios lo iba a llevar a donde lo iba a llevar porque era una promesa de Dios. Pero hay gente que piensan que con un engaño van a ayudar al Espíritu Santo a llegar más pronto, a llegar más rápido y a tener más bendición de la que ya Dios estableció desde el primer día. A ti no te bendice la estafa, a ti no te bendice el robo, a ti no te bendice la mentira. Aquí quien te bendice se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Cuántos creen esa palabra en esta mañana? Mamá, papá me va a maldecir si me descubre. Le dijo, mira hijo, tus maldiciones yo las recibo. Sean sobre de mí tus maldiciones. Haz como yo te digo, esto va a salir bien. Y Jacob hizo todo lo que la mamá le dijo. Se disfrazó, hizo todo. Y él llegó con su bandejita de comida. Papá, llegué. Y el viejito Isaac no veía, pero oía. Y dijo, ¿quién eres? Soy Esaú, tu hijo. Vengo para que me bendigas. Pero tu voz es como la voz de Jacob. Yo me imagino a Jacob imitando al hermano. No, papá, aquí está su hijo. Son cosas porque cuando tan pronto dice, pero tu voz se me pasa. ¿Qué tiene? Es que estoy un poco afónico, papá, pero soy su hijo. Puro engaño. El viejito no se convencía y lo palpó, y le dijo, pero también le preguntó, pero esto se hizo demasiado rápido. Ya tú fuiste, cazaste, pelaste al animal, lo cocinaste, lo condimentaste y ya está la comida. ¿Pero qué es esto? Esto es demasiado rápido, los tiempos no cuadran. Porque el viejito está ciego, pero no es bobo. Él sabe lo que se toma eso. ¿Sabe lo que responde el discípulo de Rebeca? Porque Rebeca lo enseñó. Todas esas mañas fueron mañas enseñadas por Rebeca. ¿Sabe qué le respondió? Papá, lo que pasó es que Jehová estuvo conmigo y puso frente a mí el animalito, nada más salió y ahí estaba y lo cacé y lo peleé en cuestión de nada. Y aquí está, porque Jehová estuvo conmigo. Qué tragedia cuando una persona utiliza el nombre de Dios para consumar un engaño. Por eso yo quiero mostrarte esta etapa de Jacob, no como una etapa admirable, ni como una manera de que usted diga, voy a imitar el ejemplo de Jacob. Este Jacob no se imita, este es el Jacob que está crudo, verde, pero que ya Dios lo va a procesar, ya Dios lo va a pasar por el trapiche. Y el Jacob que usted está viendo ahora no es el Jacob que regresa con otra mentalidad y con otra circunstancia, porque el proceso de Dios te cambia hasta el nombre y hasta la apariencia y hasta todo lo que usted me quiera mencionar. La Biblia dice que el padre Isaac le soltó la bendición y poco rato después llegó Esaú con su comida y su bandeja y el padre Isaac se asusta, pero si te acabo de bendecir, se dan cuenta que todo fue un plan
que había sido engañado por él, por su hijo Jacob y su esposa. ¿Sabe usted cómo debió sentirse Isaac? Cuando te traiciona la gente que menos tú esperas. Cuando te engañan los menos que tú esperas. La palabra dice que entonces en ese momento se da cuenta y dice: tu hermano ha tomado tu bendición. Y Esaú dice: Señor, Padre mío, pero bendíceme a mí también. Isaac le dice: hijo, lo que pasa es que solamente hay una bendición. La bendición de primogenitura es una, y se la he dado toda a tu hermano. Y dice que Esaú lloraba y gritaba, desesperado, porque ahora sí quería la bendición. Pero lo que él ignoraba es que cuando él hizo aquel convenio en el monte donde nadie lo vio, Dios lo vio, y Dios no se queda con nada de nadie. Por eso Dios tiene que ser honrado en público, en la iglesia, aquí, pero también Dios tiene que ser honrado donde nadie te ve, donde nadie te mira y donde nadie te escucha. Y eso se llama integridad, y de eso se carece mucho en este tiempo. La gente sabe bien en público, pero en privado solo Dios sabe. Pero Dios mira todo. Y la palabra dice que como Rebeca siempre está oyendo, siempre anda con la oreja parada, se formó un problema en la casa. Dijo: no hay problema, está bien. Dijo Esaú: está bien. Pero tan pronto mi hermano, mi padre muera, pronto mi padre muera, no habrá un muerto, habrán dos. Porque yo mataré a mi hermano por lo que me hizo. Esto Rebeca lo escuchó. Y como Rebeca es astuta, le dijo a su hijo: no te preocupes, tu hermano está bravo, pero ya se apacigua. Vete con mi hermano, vete con mi familia, vete con ellos a vivir y quédate allá hasta que se apacigüe la ira de tu hermano, y yo mandaré por ti y te haré traer de vuelta. Me estoy adelantando un poco a algo que quiero mencionar. No pierda la perspectiva de que Rebeca dijo: tenga cuidado con lo que usted dice. Las palabras nos enlazan de una manera que usted no se imagina. Rebeca dijo: que tus maldiciones recaigan sobre de mí. Y las maldiciones recayeron sobre de ella. Esto, iglesia amada, la bendición de Jacob hubiera venido porque Dios así lo dijo desde antes de nacer. Todo lo que hizo Rebeca fueron cosas astucias, humanas y engañosas que la gente suele utilizar cuando sabe que tiene un propósito y el propósito se tarda o parece que las circunstancias dicen que no, y la gente comienza a hacer astucias, engaños y trampas para conseguir algo que Dios te va a dar, pero usted por su impaciencia y por su falta de fe siente que con engaños y manipulaciones puede obtener una promesa que solo Dios te puede entregar con su propia mano. ¿Tú puedes alabar a Cristo en el día de hoy? Es lo que le sucede a cuánta gente yo he conocido en este camino. Gente que yo sé que tienen llamado al ministerio. Yo lo sé, yo fui testigo de sus llamados. Pero cuando el llamado se tarda, aparece la división como una oportunidad de acceder al llamado que Dios me otorgó, pero con astucias y engaños. Por eso encontramos mucha gente que fue llamada al pastorado, pero entraron al pastorado bajo divisiones y aprovechando oportunidades de situaciones tensas que surgen dentro de todas las congregaciones, y se meten al ministerio porque vieron que una oportunidad. Dios los iba a colocar, pero no bajo esas circunstancias. No necesitaban hacer eso. ¿Estás aquí? Si Dios te ha prometido algo, tú no necesitas hacer engaño para obtener la promesa de Dios. Dios te prometió familia, tendrá familia sin necesidad de romper otra familia. Dios te prometió un esposo, una esposa, y parece que no llegan, que nadie te mira y te impacientas.
Tú no necesitarás quitarle el marido a nadie, ni la mujer a nadie, para que entonces la promesa que Dios te dio de que tendrías cónyuge se cumpla. Dios nunca va a edificar tu bendición, va a poner tu bendición sobre el fundamento de la destrucción de otra persona. Dios no hace eso. Y usted tiene que entender que Dios te va a dar lo que te prometió, porque vuelvo y me reitero, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Lo que Dios da, lo da limpiamente, puramente. Tú para prosperar no necesitas estafar a nadie. Tú para crecer tu economía no necesitas robarle a nadie. Tú para prosperar en tu casa, en tu negocio, no necesitas destruirle el negocio a alguien más. A propósito, para que tu negocio surja, aprende que la bendición de Jehová es la que enriquece y no habrá nada. La bendición de Dios, cuando es Dios que me bendice, tú recibes esa bendición sin cargo de conciencia. Te vas al viaje de vacaciones sin el cargo de conciencia por la estafa que hiciste. Dios mío, estamos aquí comiendo estas ricuras y estas delicias, pero esto es de la estafa. Y ese cargo de conciencia que tú sabes que en cualquier momento te cae. Porque tú lo sabes. Tú te podrás hacer el loco. Pero tú sabes que muchas de las cosas que has obtenido no han sido de manera íntegra. Y tú sabes que eso es una consecuencia. ¿Cuándo será? ¿Cuándo vendrá? Dios mío, ¿por dónde será? Porque tú sabes que no has obrado bien. ¿Le doy un poquito más? Rebeca dijo que tus maldiciones recaigan sobre de mí. Mire las consecuencias que obtuvo, que le pasaron a Rebeca por consecuencia de su error. ¿Qué dijo ella? Que las maldiciones vengan. El engaño trae maldición. Jacob se lo dijo: mamá, si esto se sabe, es maldición lo que viene, que vengan sobre mí, dijo ella. La primera maldición, Rebeca tuvo que escuchar cómo su hijo mayor se la tenía jurada a su hermano. Era cuestión de tiempo, tan pronto el viejo se muera, se muere mi hermano también. Dígame usted cómo se puede sentir una madre al saber que por causa de sus acciones imprudentes, dos hermanos gemelos, uno le tiene sentenciado a muerte al otro. Es cuando a veces nuestros hijos se enojan, discuten por cualquier bobera, que al otro día están juntos y uno en ese rato se aflige. Los que me cuentan, a mí no me ha pasado, gracias a Dios, pero cuando los hijos se agarran, se han agarrado los niños, los hermanos pelean, la aflicción, ¿qué es eso? Ahora me recuerdo una vez mis dos hijas se dieron. Duró como, no duró nada, yo me metí al medio, duró como 3 segundos y una aflicción, se dieron sus guajolotazos entre las dos. Me acuerdo, eso aflige a uno. Pero ¿cuánto no afligirá a uno saber que un hijo de uno tiene sentenciado a muerte a otro hijo de uno? La maldición de Rebeca. Rebeca dijo que las maldiciones vengan. Número 2, el hijo preferido de ella le tuvo que decir: hijo, aléjate de la casa, márchate, que yo te voy a hacer regresar cuando todo se calme. ¿Quiere que le diga algo? Rebeca nunca más volvió a ver a Jacob, nunca más lo vio, porque ella murió antes de que él regresara. Rebeca nunca lo mandó a traer, Jacob llegó solo y ya su madre estaba muerta. Ella dijo que sus maldiciones vengan sobre de mí. Todo el que comete engaño a propósito y para obtener cosas que solo Dios da, se está trayendo sobre de sí una maldición
aunque lo confieses o no lo confieses como lo hizo Rebeca, es que te vas a maldecir tú solito. Porque dice la palabra, la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Alguien puede alabar a Cristo en el día de hoy? Rebeca murió y nunca más lo vio. Pero algo más le pasó a Rebeca antes de que se muriera. Porque ella dijo que las maldiciones vengan sobre de mí. Rebeca e Isaac detestaban el comportamiento de las hijas de Ed. Unas mujeres de un linaje allá que eran terribles, la hierba que el chivo no masca. Eran terribles, unas mujeres terribles. Y Esaú escuchó y dijo: ay, estas hijas de Ed, que Jacob nunca se vaya a casar con una de ellas, porque estas mujeres son una perturbación. Esaú lo escuchó y dijo: ¿qué? Esas mismas son las que voy a traer. Y fue y se trajo unas pocas de esas mujeres y se las metió a la casa a su padre y a su madre para vengarse de su madre y también de su padre por no haberle dado una bendición. Porque Esaú no lo disculpamos en ninguna manera. Esaú fue malo y por esa maldad terminó como terminó. Pero Rebeca también sufrió, porque nunca el engaño, jamás será el vehículo que te lleve al cumplimiento de tus promesas. Iglesia amada, el proceso de la bendición de Dios y los procesos que Dios nos somete para llevarnos a nuestro punto. Jacob engañó, se conoció como un engañador de primera línea. Pero usted se puede sentir bien listo y bien astuto. Pero tengo una noticia para usted: siempre hay alguien más listo y más astuto que usted. Siempre. Eso es como el que se siente fuerte y dice: a mí no hay quien me gane a los trancazos. Siempre hay alguien que tiene más fuerza que tú y pega más duro que tú. Entonces, seamos humildes. Jacob, muy engañador. Jacob jamás imaginó que el engaño lo iba a conducir, que en lugar de él terminar recibiendo grandes riquezas de su padre, le provocó una salida inesperada sin nada. Y dice la palabra que llegó a un sitio llamado Betel. Ni almohada tenía. Dice que se acostó a dormir en un paraje solitario y puso una piedra de almohada. ¿Quién usa una piedra de almohada? Tiene que estar uno bien mal, de verdad, para uno dormir recostado de la cabeza en una almohada. Pero algo pasó ahí, que Dios le dio una revelación. Porque aunque Jacob es un engañador y es un hombre con visiones que no son las mejores en este momento, Dios tiene un plan con él. Y él ve una escalera con ángeles que suben y que bajan. Y él dijo: cuán terrible es este lugar. Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Y a pesar de que Jacob es un hombre equivocado, ahí hace algo que comienza, que es lo que desata su proceso de fe y de maduración. Y él dijo: Señor, si tú me prosperares en este viaje, si tú me guardares en la vida, y si tú me prosperares en esta travesía que estoy dando, y de todo lo que tú me dieres, el diezmo apartaré para ti para siempre, si tú haces esto con mi vida. Por eso te digo, lo que posiciona a Jacob no son las astucias de Rebeca, es el proceso de Dios. Se lo quitó Dios a Rebeca. Hay que quitárselo porque Rebeca es una mala influencia. Rebeca lo va a enseñar a pura maña y pura trampa toda la vida. Hay que arrancárselo de Rebeca. Y se lo puso con el tío, Labán. Usted sabe esa historia, resumo. Labán lo engañó. Él llegó allá, se quiso casar con una de las muchachas. Ah, sí, te vas a casar. Y cuando llegó la hora de la luna de miel, hicieron un switch y le pusieron a la hermana. Y como todo oscuro y las tradiciones que las mujeres se cubrían todas, cuando llega el amanecer se dan cuenta que no era Raquel, era Lea, y un escándalo en la casa. Me has engañado.
El burro hablando de orejas. Me has engañado. Él engañó a su padre y el tío lo engañó a él. No, lo que pasa es que aquí las cosas son diferentes. Pero cumple la semana y méteme 7 años más. Y entonces te doy a la otra. No hay problema. Está bien, dijo. 14 años trabajó por sus 2 mujeres. Porque en aquel tiempo se tenían 2 mujeres. Pero eso es tema de otro. Ya no. 14 años trabajando para tener sus esposas. Es una estafa terrible. Porque el que engaña va a ser engañado. Después dice la palabra que Jacob quería, lo tenían ahí como esclavo prácticamente. Y Jacob dijo, no, yo me voy a ir a menos que lleguemos a un acuerdo de salario. Está bien. ¿Y qué hacía el suegro? Le cambiaba el salario a conveniencia de él y siempre lo tenía bajo unas condiciones precarias. Dios lo está procesando. Es que no es Rebeca la que lo llevó ahí, es el proceso. La palabra dice, iglesia amada, para resumir, que al final Dios bendice a Jacob. Y a pesar de todas las trampas que el suegro le quería hacer, él ideó estrategias que Dios lo respaldó. Escuche esto, porque por eso es que alguna gente no cree en la Biblia, pues eso no es verdad, eso no puede pasar. La palabra dice que el suegro le cambió el salario y le decía, las ovejas que nazcan de tal color, esas serán las tuyas. Y era raro que nacieran de ese color. Y entonces él, aparte de eso, agarró todas las ovejas que eran de ese color y se las dio a los hijos de él, que se las llevaran bien lejos para que cuando Jacob fuera a buscar las ovejas de ese color, tras que eran pocas, encontraran menos, porque los hijos de él se las apartaron del rebaño para que no encontrara. No, si es que para un tramposo hay otro. Pero Dios está enseñando a su escogido. Porque hay gente que es tramposa pero escogida. No me iré para el lado ahora, pero aquí hay gente tramposa pero escogida. Lo que pasa es que Dios quiere cambiar esa mentalidad en usted para poderlo llevar a donde usted quiere, donde usted anhela y donde Dios ha previsto que Dios lo va a hacer. Pero primero te van a sacar cuanta mala costumbre usted tenga, porque usted no va a poder agarrar esa promesa de bendición con ese tipo de comportamientos y malas actitudes. Usted tiene que ser limpiado primero en su mente para que Dios pueda confiarle todo lo que Dios quiere confiarle. Alguien tiene que alabar a Cristo y decir, Señor, confíame lo que tú me prometiste. Entonces viene Jacob y dice, con que la cosa de las ovejas. Entonces el suegro le dijo, las que nazcan de tal color serán las tuyas, esas eran las menos. Pero Jacob elaboró una estrategia y dice que mondaba unas varas de avellano, las mondaba así, le hacía como pedazos de colores y las ponía cuando las ovejas iban a tener ¿verdad? A unirse para tener sus crías, él les ponía esas varas de frente y que dice la Biblia que las ovejas miraban las varas y los corderitos, los animalitos nacían según el color que Jacob quería. Y cuando usted mira eso, pastor, eso es una fantasía. Porque esto se ha querido hacer y esto no funciona. Que usted ponga una foto de alguien bien bonito, por ejemplo, son 2 morenitos, bien morenitos, pero usted anhela un niño rubio, va a poner la foto de un rubio y el niño, no va a funcionar. ¿Está entendiendo, iglesia amada? Pero ¿por qué a Jacob le funciona? Si esto no tiene base científica de ninguna manera, esto es insostenible científicamente hablando. Pongámosles un color a la oveja y si lo pone verde, ¿van a ser verde? No, es imposible. Pero a Jacob le funcionaba. ¿Sabe por qué le funcionaba? Porque era el tiempo de Dios para Jacob. Y cuando llega el tiempo de Dios para ti, lo que a nadie le funciona, a ti te va a funcionar. Alguien tiene que recibir esto en el nombre de Jesucristo.
Claro que te va a funcionar. Porque aquí no es una cuestión científica, es un asunto de fe. Y la fe todo lo puede, la fe todo lo alcanza y la fe todo lo conquista. Iglesia, porque el proceso de la bendición de Dios para ti y para mí es como el que lanza flechas. Las flechas, antes de ser lanzadas, primero son echadas hacia atrás y después son soltadas y salen a su cometido. Así es la vida espiritual de nosotros. Dios tiene grandes promesas. Dios dice que seremos como saetas en las manos del valiente. ¿Y qué quiere decir? Que para que usted pueda hacer esa saeta, antes de surcar los cielos y llegar al blanco que Dios ha puesto, primero vas para atrás, pero ya te van a soltar. Tú te sientes que vas retrocediendo, pero no estás retrocediendo. Te están preparando para soltarte y vas a salir y vas a llegar al blanco que Cristo estableció para ti. Alguien tiene que darle gloria a Dios. Iglesia amada, mire, dice la palabra que después de todo esto, resumo, Jacob dice, regresaré a mi casa. Se volvió insostenible la convivencia con la familia de sus esposas. Y él dice, me marcharé. Los cuñados lo maltrataban, el suegro lo maltrataba. Se volvió insostenible. Dijo, nos regresamos a casa. Y la palabra dice que cuando iban de camino, Jacob se acordó del pacto, porque su hermano, lo último que él juró, tan pronto el viejo se muera, tú te mueres también. Ahora él va para la casa. Se habrá calmado mi hermano. Mi mamá nunca mandó por mí. No había Instagram ni WhatsApp, no se sabía cómo estarán las cosas allá. Y cuando él regresa, hace una parada y se queda solo en el lugar donde Dios le dio una revelación de ángeles. Y comienza Jacob, bueno, Dios, ¿qué pasó? Aquí estoy, me cumpliste, pero lo más importante, voy para casa y no sé cómo va a terminar esto. Yo salí mal de casa, yo hice las cosas mal en casa, mi hermano está herido, mi hermano me la tiene jurada. Señor, ¿qué va a pasar acá? Dice la palabra que se le aparece el Señor. Y esto es uno de los pasajes más controversiales y hasta cuestionados. Dice que comienzan en una lucha, un forcejeo, y el ángel del Señor dice, me voy porque ya va a amanecer y tengo que irme. Y dice la palabra que Jacob dijo, si tú no me bendices, el famoso coro que todos cantamos, si tú no me bendices, yo no te voy a soltar, aunque me cueste la vida. Suéltame la bendición, suéltame la bendición, suéltame la bendición. Suéltame la bendición. ¿Habrá alguien que valore la bendición de Dios en esta mañana? Iglesia linda, porque la bendición que le dieron a Jacob, que el padre Isaac le dio a Jacob, era una bendición que no fue dirigida a él. Isaac está pensando en Esaú. Él se apropió de las palabras de su padre porque lo disfrazaron. Pero ahora, iglesia amada, Jacob no está peleando por una bendición que le quiere quitar a otro. Él está peleando por la bendición que él sabe que es de él. Alguien tiene que recibir esto en el día de hoy. Él sabe que lo que él recibió en la casa es ilegítimo. No era para él, pero ahora se encontró con Dios y él sabe que es Dios quien puede bendecirlo. No te preocupes por encontrarte conmigo o con nadie. Procura encontrarte con Dios, porque es Dios quien puede bendecirte. Y la bendición de Dios no siempre se obtiene sencilla. Hay que luchar y pelear con todas las fuerzas. Qué bueno fuera que llegara como llegan los DoorDash a la casa. No, la bendición de Dios no llega como el Amazon ni como el DoorDash. La bendición de Dios muchas veces hay que luchar y luchar hasta el punto del dolor más intenso. Pero de que la recibimos, la recibimos. Porque dice la palabra que el ángel, cuando vio que el tipo no quiere soltar y está renuente, dice la palabra que le tocó
la cadera, el encaje de la cadera y se lo descoyuntó. Y el grito debió estremecer aquel lugar porque le habían descoyuntado la pierna, lo dejaron cojo para siempre. Y dice la palabra que aún así no soltó y viene y suelta la bendición de Dios. Antes del amanecer de aquel día, la bendición de Dios fue soltada y le dijo: Jacob, Jacob, has luchado con Dios, has luchado con los hombres y has vencido. Recibe la bendición de Dios. Y le cambiaron del nombre de Jacob, que significa usurpador y tramposo, por Israel, porque lo que Dios va a hacer contigo te va a cambiar la identidad, te va a cambiar cuanta mala costumbre hay y te va a cambiar tu caminar. ¿Cómo caminaría un tramposo? ¿Cómo caminan los tramposos? Yo no sé, vienen como, no sé, con un flow de tramposo, pero cuando el Señor le tocó el encaje del muslo, él regresó con su familia, apoyado en su bastón. ¿Y qué te pasó? Tuvo un encuentro con Dios. Para mucha gente dijeron: ahora es un handicap, ahora es un impedido, ahora es una persona, ¿cómo se llama? Lisiada. Pero Dios no veía a un lisiado, Dios veía a un hombre transformado por el poder de Dios. Es que Dios te va a transformar. Claro que te va a transformar. Iglesia linda, concluyo. Habrán evidencias de la transformación. Jacob tuvo evidencia. Dice que se volvió humilde. Resumo rápido porque es que no hay tanto tiempo para explicarlo todo. Pero finalmente Jacob y Esaú se encuentran. Y cuando surge el encuentro, Jacob se va y se pone y se humilla ante su hermano. ¿Quién es el bendecido? ¿Y quién se humilla? Ahora Jacob podía decir: ¿sabes qué? He tenido un clase encuentro con Dios. No me toque, que la gloria te mata. Vengo de un encuentro. Los encuentros con Dios no producen soberbia en el ser humano. Los encuentros con Dios producen una expresión de humildad incomparable. Por eso dice la Biblia que Moisés, después del encuentro con Dios, la gente lo admiró porque el rostro le brillaba. ¿Y qué hizo él? Tomó un velo y cubrió su rostro para que nadie pusiese sus ojos en él y no en Dios. Los encuentros con Dios no nos ensoberbecen, no nos enorgullecen, nos hacen ser humildes. Y Jacob viene de un encuentro con Dios y en lugar de decir: ¿sabes qué, hermano? Soy impenetrable ahora, intocable, porque Dios me dijo que soy un vencedor y que soy un bendecido. No es eso lo que hace Jacob. Jacob se humilla: hermano mío, aquí está tu siervo. Y se abrazan. Y la historia continúa. Pero termino con esto. Rebeca disfrazó a Jacob de alguien que él no era. Pero Dios lo convirtió en alguien. Su madre lo disfrazó de su hermano. Lo disfrazó de primogénito, de escogido. Pero era disfraz. Por eso es que te dije, y con esto cierro, lo que lleva a Jacob a donde Dios lo llevó no fueron las mañas de Rebeca. Rebeca lo disfrazó, pero Dios lo transformó. Ponte sobre tus pies. Yo siento al Espíritu Santo tocando algunos corazones. Y yo sé que el Señor ha tocado a más de uno. Y hay mucha gente que tiene un propósito, que tiene una inquietud profunda, que saben que fueron escogidos para algo. Y eso está tardando. Alguien que dice: yo nací bendecido, pero no posicionado, como Jacob. Nació bendecido,
pero segundo. Y usted comienza a albergar la idea de que no se cumplirá, de que no pasará, de que no sucederá. Yo quiero pedirle a alguien, no voy a insistir demasiado, pero yo quiero orar por cada persona que sienta la necesidad de decir: Señor, necesito que me guíes a mi propósito y a mi destino. Véngase rapidito de una vez. A este llamado yo deseo añadir hasta algo más importante en el día de hoy. Es que ningún propósito se cumple sin que primero experimentemos un arrepentimiento y que le pidamos perdón al Señor y que le pidamos que perdone nuestros pecados. Por eso en el día de hoy yo quiero pedirle a alguien en este día que tal vez nos visita o que tal vez es un visitante ocasional, que desee entregarle su vida a Jesucristo o reconciliarse con Él. Si hubiera alguna persona, bien sea en el balcón o aquí abajo, que diga: yo quiero recibir esa oración específica, esa oración de ponerme a cuentas con el Señor por mis pecados. Porque usted sabe que se han cometido errores, que aunque puede ser que usted se identifique con algunas actitudes de Rebeca, que fue escogida, que tenía actitudes tremendas de servicio y de compromiso, pero tenía una situación: obtenía sus bendiciones de la manera incorrecta. Yo quiero pedirle a usted que, si ese es el caso, que usted se acerque y le diga: Señor, yo no quiero que me suceda como a Rebeca. Yo no quiero que las maldiciones que generan mis engaños y mis malas actitudes vengan sobre de mí y sobre de mi familia. En ese periodo de la vida de esta familia, yo me imagino la tensión que debía haber en esa familia. Isaac molesto con Rebeca, Rebeca llorando por Jacob, Esaú viendo las maneras de cómo irritaba a su madre. La relación entre Esaú y Rebeca, ya si era fría antes, terminó siendo peor todavía. Ahora Esaú vivía para mortificar a su madre. ¡Qué terrible! Pero todo esto puede evitarse. Todo esto puede evitarse con la prudencia y la dependencia de Dios. ¿Habrá alguna vida que en el día de hoy diga: yo quiero reconciliar mi vida con Jesús? Porque esa oración me interesa hacerla. Toda la gente que está aquí en el altar, yo quiero orar por ustedes. Cada uno de ustedes sabe qué parte de esta enseñanza los trajo hasta acá. Y no está en mí juzgar eso. Usted está aquí con una necesidad específica suya. Y nadie lo va a juzgar por causa de la razón por la cual usted está aquí. Pero usted está aquí. Porque Jacob no fue perfecto. No fue para nada perfecto. Pero el proceso provocó que terminara bendecido y no maldecido. Y es lo que va a pasar con usted. Usted no vino a esta iglesia para ser maldecido. Usted no llegó a la reunión de hoy para ser maldecido, ni juzgado ni condenado. Usted llegó a esta reunión para ser bendecido y transformado. Que como Jacob un día fue disfrazado, tal vez un día tú te colocaste un disfraz que alguien te puso, pero ya Dios no te colocó más disfraces. Dios te cambia la identidad y te da la identidad que Él quiere. Levante sus manos al cielo y reciba esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, mira, Dios del cielo, yo oro por este grupo de hombres y de mujeres que solo tú sabes la causa y solo tú eres el único capaz de tocar sus corazones, de ministrarles en esa área específica de la vida. Dios del cielo, conozco a muchos de ellos y conozco sus áreas excelentes en las cuales se desempeñan. Dios mío, pero si hubiera algo que no está en acorde con tu palabra, yo te pido, Dios del cielo, que
tú toques y llegues ahí donde nadie ve, donde nadie sabe, donde nadie conoce. Porque la obra del Espíritu Santo es íntima. Yo no tengo que saberlo, yo no tengo que exponerlo, pero con que tú lo sepas, Señor. Señor amado, toca sus corazones y permite que la palabra tuya tome control y señorío de sus decisiones, y que ellos sepan que en tu nombre y que en tus promesas pueden confiar. Gracias, Jesús. Tu palabra es la luz que me guía. Seguiré tus pasos cada día. Usted está en un tiempo de revelación y palabra de Dios. Usted está en camino a la excelencia. Seguiré el camino, Jesús, hacia la excelencia.